Para mí el secreto del éxito en las relaciones, sin duda, es la paz. Tú eres una fantástica psicóloga y muchísima gente que te sigue, publicado más de 11 libros. Pero, ¿cuál es el germen que puede desestabilizar esa paz? No coincidir a nivel de valores es algo que nos desestabiliza mucho, porque cuando la perdemos es cuando tenemos la oportunidad de preguntarnos ¿por qué me estoy desestabilizando? ¿Qué es lo que me está angustiando? No sé si hay algún trabajo para mejorar nuestra autoestima. Lo primero que hay que hacer para mejorar la autoestima es tomar conciencia de cómo es esa relación que tengo conmigo misma, cómo me trato, cómo me hablo, cómo me miro, qué me digo, porque vivimos en una sociedad que nos empuja a estar emparejados y entonces cuando tengas ahí habrás conseguido lo que todo ser humano necesita para ser feliz. Te crea una angustia que cuando encuentras a alguien que quiere estar contigo, te aferras ahí aunque no te encaje esa persona, porque piensas, más vale esto que nada, y ahí es cuando estamos perdidos. ¿Una relación tóxica? ¿Cómo afrontamos una relación así? Muchas veces en la consulta los pacientes me lo dicen, es que ha sacado partes de mí que ni siquiera yo sabía que tenía, simplemente que no encajáis y tenéis que rendiros y soltar. Pero hay otro caso y es cuando estamos con un perfil que a lo mejor tiene un trastorno o sufre un trastorno de personalidad narcisista o psicópata también. Que estos casos son los que sí que son peligrosos. Rupturas. Cuando tú vives una ruptura, vives una pérdida. Tienes que pasar por un proceso, que es el proceso de duelo, y al final, si vas avanzando, llegas a la aceptación y sueltas, dejas ir. ¿Cuánto tardas? Hay rupturas y rupturas, mientras que hay rupturas que se producen porque descubres de repente un engaño muy fuerte que no esperabas y te deja devastado. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Pues estoy muy emocionada y encantada de estar aquí. Me gusta mucho tu podcast Gracias. y es un placer. El placer es mío. El placer es mío porque ahora lo estábamos hablando, en mi podcast hablamos de 3 grandes temas que son health, wealth y relationships. Sí. Yo lo digo en inglés porque se lo explico a mi mujer y tú, evidentemente, entras en las relaciones totales. Sí, pero fíjate que te diría que en realidad si lo piensas en esta vida, para los seres humanos todos son relaciones. Si lo pensamos es la relación con la salud, tu relación con la alimentación, tu relación con el dinero, tu relación con las otras personas, con tu cuerpo. Entonces todo gira en torno a cómo nos relacionamos con todo aquello que nos rodea, ¿no? Las relaciones son la esencia, yo creo, de la vida y de la existencia. Esto es fantástico, es decir, cómo construimos Sí. ese puente entre nosotros y lo que nos rodea. Exacto, por eso es tan importante, yo insisto mucho en este tema, en centrarnos en que lo primero es conocerte, es entenderte, entender cómo eres, por qué, de dónde vienes, cuáles son tus heridas que te hacen vincularte y relacionarte con todo aquello que te rodea de una forma u otra, porque todo viene determinado por esos inicios de nuestra vida. Y en ese sentido, entonces, Silvia, ¿repetimos todo el rato los mismos patrones? Por inercia, si no ponemos conciencia, que para mí la palabra conciencia es algo totalmente esencial, si tú no lo ves, si tú no te das cuenta de eso que se repite, de eso que te han enseñado, de esa educación que has recibido, las conclusiones a las que has llegado en tu infancia con lo que ha ocurrido en tu casa, cómo se vinculaban contigo tus padres, si tú no ves todo eso y lo entiendes, por inercia has quedado programado de forma automática y es posible que vayas repitiendo patrones similares, que te sigas sintiendo atraído por perfiles parecidos, con características muy parecidas, hasta que te detienes, empiezas a ver eso, empiezas a entender esa conexión, ese porqué, y entonces ahí haces un aprendizaje. Cuando tú aprendes, cambias. Y es ese cambio el que hace que la siguiente vez, cuando la vida te ponga adelante el mismo perfil, digas, no, tú ya sé por qué estás aquí, ya sé por qué me atraes, pero ahora renuncio, no me interesa y sigo por esa otra dirección porque ha habido un aprendizaje. Todos aprendemos porque muchas veces lo que ves es que a lo mejor en tu propio caso no sabes discernir, ¿no? qué es lo que, en lo que lo estás cagando, ¿no? Pero en los otros dices que mi amigo siempre coge a ese tipo de personas, Sí. a ese tipo de socios, a ese tipo de parejas, ¿no? No todos aprendemos. Todos podemos aprender, eso sí, tenemos la capacidad, pero no todos llegamos a hacer ese aprendizaje. Hay personas que efectivamente cuando tú observas dices, madre mía, pero otra vez con lo mismo, ¿cómo puede ser? No, si es lo mismo, ya es exactamente la misma situación, pero no ha habido ese aprendizaje. Entonces, hasta que tú no despiertas,
que para despertar algunas personas dan con esa parte de conciencia antes, otras dan después, otras no despiertan nunca. Hay personas que mueren y no se hacen preguntas, no miran hacia adentro, no tratan de reflexionar sobre lo que les ocurre. Todos conocemos personas que van hacia afuera y no se detienen, ¿no? Qué Y bueno es eso. como los problemas los tienen los demás, yo para qué necesito reflexionar, a mí qué me tienen que contar de la autoestima, es como yo estoy por encima de todo eso y en realidad eso es una persona que no divaga a nivel interno y no avanza, no aprende, no crece, no cambia. Es decir, Silvia, Mm, para encontrar la respuesta, en lugar de poner el foco fuera, tenemos que poner el foco dentro. Sin duda, sin duda. O sea, tú tienes que focalizarte en lo que pasa afuera para ver cómo te vinculas y cómo te relacionas con los demás, qué es lo que ocurre, ¿no? Ok. Si siempre genero malestar en determinadas personas o siempre me pasan las mismas cosas, ¿por qué pasa eso? Y luego ahí tienes que ir hacia adentro, tienes que mirar hacia ti. Es decir, si tú, por ejemplo, Mm, pongamos un ejemplo, sí. encadenas relaciones en las Mm, que fracasas o la relación fracasa, sí. en lugar de pensar en la persona que estás escogiendo, tienes que mirar dentro y decir qué es lo que estoy buscando. Claro, o sea, primero miras hacia afuera para darte cuenta de que se repite una misma historia una y otra vez. Escojo una pareja que siempre es infiel. Exacto. Entonces eso pasa afuera. Y luego para entender qué ocurre ahí, tú tienes que mirar dentro. A lo mejor mirar dentro también es mirar en tu mochila emocional, en tu historia de vida, tus cicatrices, esas heridas que todos tenemos bajo la piel, producidas en general por lo que ocurre en nuestra infancia. El 90% de lo que somos viene determinado por lo que ocurre hasta los 10, 12 años. Wow. Y a lo mejor tú te das cuenta de, bueno, es que claro, es que mi padre era infiel, ¿no? Con mi madre, o yo he vivido determinadas situaciones, o de dónde viene eso, o con qué te resuena, por qué se repite, ¿no? ¿Qué tienen esos perfiles? Porque a lo mejor tu padre era un perfil muy infiel y él tenía unas características, o sea, a nivel pues, de ser un seductor, de no Carisma. hablar demasiado con tu madre, ocultar cosas, Ujú. carisma. Entonces, igual las personas que a ti te atraen, tú no te das cuenta, pero tienen esas mismas características. Y eso, hasta que tú no te detienes y analizas y reflexionas, no lo ves. O sea, no es que un día estés viendo un paisaje y digas, wow, de repente he tenido Esta esta visión. visión, ¿no? No suele suceder así si tú no te acostumbras y te entrenas a mirar hacia adentro. Esto es fascinante porque creo que, como tú bien decías, ¿no? La relación que establecemos con el mundo que nos rodea Ujú, es lo que nos hace ser felices o infelices. totalmente. Y para mí, el podcast se llama La Fórmula del Éxito. Para Ujú, mí el éxito podría ser estar en paz con uno mismo y ser feliz. ujú, Eso para mí es ujú, éxito total. ujú. Para ti, ¿cuál es el secreto del éxito en las relaciones? Para mí el secreto del éxito en las relaciones, sin duda, es la paz. Yo creo que es algo que olvidamos muchas veces y cuando tú estás bien con una pareja, en una relación con alguien, sientes paz. Eso no significa que no vayas a alterarte nunca, que no vayas a tener conflictos, discusiones, por supuesto, porque sois dos seres vivos y tienen que pasar cosas, eso está vivo y hay subidas, bajadas y cambios. Pero en general sientes paz, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis pacientes, sientes que no tienes que preocuparte por la relación, porque cuando estás mal te das cuenta de qué es lo que significa eso, te das cuenta de que eso significa que estás todo el día obsesionado en cómo evitar esas situaciones conflictivas, cómo hacerlo para que no se enfade. Ahora, ¿cómo le digo eso? Porque si se lo toma mal, luego ya no vamos a poder hacer aquello otro. Eso es una angustia constante, tener que vivir así, ¿no? O Ujú. hay temas que no se pueden tocar, o si no me va a amenazar con que no sé qué, o me va a castigar con el silencio. Todo esto al final son formas de maltrato muchas veces que no percibimos, ¿no? Maltrato psicológico. Entonces, cuando tú estás en una relación exitosa, en la que estás bien, en la que te sientes a gusto, en la que puedes crecer, en la que no tienes necesidad de preguntarte si tal vez estaría mejor con alguien más, eso ni siquiera se te pasa por la cabeza, es porque sientes paz. Y creo que es algo esencial que deberíamos recordar, porque cuando la perdemos es cuando tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿por qué me estoy desestabilizando? ¿Qué es lo que me está angustiando? ¿Es un problema que no estamos atendiendo entre nosotros o es por la forma de ser, por la forma de tratarme de mi pareja, por la forma de comportarse? Lo cual a lo mejor es un indicador
de que no es la persona que yo quiero, porque no me permite esa paz. Hola, gracias por acompañarme durante este episodio. Quiero confesarte una cosa. Todas estas entrevistas a personas increíbles no las hago solo por el podcast. Realmente las hago para mí también. Tener la oportunidad de hablar con todas estas personas es algo fantástico. Y poder decir que es mi trabajo es un sueño hecho realidad. Como ya he dicho en muchas ocasiones, haber empezado este canal de YouTube y este podcast es una de las mejores decisiones de mi vida. Y sé que ahí fuera hay muchos de vosotros que también habéis dado el salto o os estáis planteando darlo. Si tú eres una de esas personas, tengo algo para ti. Se llama Creator Studio y es una plataforma educativa para creadores de contenido. En ella he creado un programa donde te hablo del paso a paso a seguir para lanzar tu carrera creativa sin fricción, tal y como yo lo hice. Pero ese es solo uno de los programas que puedes encontrar dentro de la plataforma. También encontrarás otras formaciones de múltiples disciplinas y enseñadas por los mejores profesionales del sector. Y además puedes acceder a todas ellas bajo un mismo precio. Te dejo el enlace en la descripción si quieres investigarlo un poco. Y ahora, seguimos disfrutando con el episodio. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es muy complicada, no lo sé. Tú eres una fantástica psicóloga y hay muchísima gente que te sigue, tienes muchísimos seguidores, has publicado más de 11 libros. Pero, ¿cuál es el germen que puede desestabilizar esa paz? En los hombres y en las mujeres. Ahí podríamos generalizar un detonante de esto va a joder la relación en los hombres y las mujeres o no. A ver, yo creo que no coincidir a nivel de valores es algo que nos desestabiliza mucho y para mí es bastante esencial, está en la esencia de las relaciones que funcionan o las que se tuercen y fracasan. Es decir, valores muy... Es decir, no sé, imagínate, cosas muy de igualdad entre razas, igualdad entre sexos. Sí, o la lealtad, o la parte del afecto, o la amistad, ¿no? Yo a veces les pregunto, cuando viene un paciente a la consulta, les pregunto, ¿cuáles son tus valores? Los trabajamos y te das cuenta de que cuando alguien está mal en una relación, toma conciencia al hacer este ejercicio de que su pareja no encaja con prácticamente ninguno de sus valores esenciales. Claro, el primer problema es que en general la población no se pregunta esto, no se pregunta, a ver, ¿cuáles son mis valores? Porque sí, se habla de valores, pero muchas veces no sabemos ni de qué hablamos cuando hablamos de valores. Entonces, ¿qué es para ti la amistad? ¿Qué es para ti la lealtad? ¿Qué es para ti la confianza? ¿Qué es para ti la autoestima? ¿No? La verdad, la transparencia, la honestidad. Y entonces tienes que preguntarte, ¿mi pareja encaja con esto? O sea, siento que mi pareja es mi mejor amigo, es una persona que puedo confiar para todo lo que me ocurra en esta persona o no. Siento que es la primera persona a la que llamaría si tengo una mala noticia y la primera a la que llamaría si tengo una buena noticia o llamaría antes a alguien más. Entonces, claro, la honestidad. ¿Es honesta tu pareja contigo? ¿Te sientes que estás en un lugar seguro a su lado o no? Y me sorprende y sigue sorprendiendo en general la cantidad de personas que están con parejas que no tienen los mismos valores. Eso no significa que tengamos que ser dos clones o que tengamos que ser iguales. Podemos tener lados opuestos en muchos aspectos y eso nos puede nutrir, ¿no? También nos hace crecer, nos aporta, nos suma. Pero en lo esencial, en la forma de mirar la vida, en aquellas cosas que para nosotros son más importantes, tenemos que coincidir, porque si no es como... Claro, si tú tienes que tratar de hacerle entender a tu pareja que te tiene que respetar, ¿no? O que tiene que ser más humilde, que tiene que valorar más a las otras personas o que tiene que ser apaga y vámonos, eso o ya se trae aprendido de casa o es complicado, ¿no? Y entonces, ¿por qué hemos elegido a priori esa persona? ¿Porque no hemos hecho el trabajo de ver cuáles son sus valores? Es decir, mucha gente elige a su pareja como por inercia y vamos eligiendo mal todo el rato y somos idiotas. Mira, en general, en la sociedad andamos bastante mal de autoestima. En general. Este es un temazo que me gustaría tratar contigo muchísimo. Lo que quieras. Vale. Pero sí, en general vamos bastante mal. ¿Eso qué significa? La autoestima es el valor que tú te das a ti mismo, ¿no? Que te sientas o no una persona suficientemente valiosa, capaz, merecedora, digna. Si tú no sientes que seas suficiente en ese sentido, eso te conecta, también por la educación, con un miedo interno a no encontrar a nadie que quiera estar conmigo, ¿no? A no encontrar pareja, ese miedo a quedarnos solos, a quedarnos solteros. Entonces, eso nos lleva a que la primera persona que nos dice algo bonito, que nos da reconocimiento, que se fija en ti,
es como, wow, me ha visto, ¿no? He Mi sido príncipe o vista mi por princesa alguien, sí, azul. me ha visto, y aparte me está reconociendo, me está diciendo que le gusto, que soy esto, que soy lo otro. Entonces, es como que tu cerebro sufre como un colapso ahí y empieza a gustarte esa persona, se produce ahí un enamoramiento. Pero tú no te estás planteando que a lo mejor no conoces de nada a esa persona aún, que tal vez al inicio ni siquiera te gustaba lo que estabas viendo y que tienes que darte un tiempo, un proceso. Es decir, a lo ¿Mm? mejor construyes el amor desde la necesidad. Totalmente. Construyes y idealizas a esa persona, la haces encajar con lo que tú quisieras que fuera y la haces encajar a la perfección, pero no te das cuenta de que a lo mejor lo que están viendo tus ojos no encaja para nada con eso. Es lo que tus amigos te dicen, eres idiota, pero si Exacto, exacto. esta Desde chica o este fuera, chico no... todo Todo el el mundo mundo lo lo ve. ve. Todo el mundo lo ve, menos tú, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en el fondo sí que lo ves, lo que pasa es que no quieres aceptarlo, porque aceptarlo implica volver a quedarte solo otra vez. Entonces, por eso es tan importante que sepamos y que nos planteemos, yo empujo mucho a esto, a todos los pacientes, a hacer esa reflexión de qué busco yo, qué es importante para mí y entender que cuando tú empiezas una relación, tú no tienes ni idea de cómo es esa persona. O sea, no me vengas a decir, es que es perfecta. No, perdona, no la conoces de nada. ¿Cómo lo sé? Pues porque para conocer bien a alguien tiene que pasar tiempo, tienes que compartir diferentes escenarios, tienen que pasar cosas, tienes que verla cuando está en todas sus caras, triste, contenta, nerviosa, deprimida, angustiada. Y entonces ahí cuando la conozcas, dime que es perfecta para ti. Dime si eres capaz de aceptar esa persona con su cara A y su cara B, que también la tendrá. Ujú. Tienes que aceptarla con todas sus caras, porque si no, es que no te gusta, ¿no? Y entonces te estás autoengañando y estás idealizando y por eso después cuando se pasa el enamoramiento y te encuentras con la verdad, fracasas, ¿no? Porque dices, ¿qué es esto? Pero al principio no era así, te dice. No, perdón, al principio era igual. Lo que pasa es que tú estabas enamorado y no lo Y veías. eso es una cosa química que nos pasa a todos, Sí, sí, que el nos nubla, enamoramiento. que nos nubla el cerebro, Sí. se nos seca la boca, mariposas en el estómago y somos idiotas. En el 99% de los casos sufrimos un enamoramiento que son todos esos cambios químicos. Entonces, claro, ahora va a ver si no nos podremos enamorar, ¿no? No, sí que nos Hombre, el podemos amor es enamorar, fantástico. claro, pero tenemos que saber que nos está pasando eso. O sea, Ujú. estoy siendo víctima de un proceso de enamoramiento, entonces tengo que calmarme un poco. Esto es fantástico. Soy víctima de un proceso de enamoramiento. O Sí, sea, no es sí, que sí. sea algo Mm. positivo, que lo es, evidentemente, Es pero bonito, pero no estás jugando con todas tus herramientas y con toda tu capacidad de conciencia, de coherencia ujú, y de madurez, ¿no? Porque se ve nublado ujú, por esa segregación de de hormonas y de hormonas. neurotransmisores. Sí. Vamos a hablar de este tema que has empezado y para mí es importante porque en tu perfil de Instagram, antes hablábamos de, bueno, te siguen más de 500.000 personas en Ujú, Instagram, mm, em, pones, la primera palabra que sale en tu Instagram es autoestima. ujú, Autoestima, relaciones, rupturas y dependencia emocional. Me gustaría pararme en la autoestima, que tú es la que has hablado, sí. ¿no? Una autoestima que puede ser, como decíamos antes, en las relaciones, en muchas relaciones. Ujú, Autoestima con tu pareja, autoestima en el trabajo, sí. autoestima con tu familia, Mm, tus mm, padres, la relación que tienes con tus padres, etc. No sé si hay algún trabajo esencial, porque en el podcast también siempre lo que quiero es que la gente se pueda llevar herramientas para ujú, practicar y cosas sí. muy, muy útiles para mejorar nuestra autoestima. Ujú. ¿Podemos hacer algo? Sí, claro, por supuesto. Al final, fíjate, la autoestima es ese, cómo me miro yo, qué pienso de mí cuando pienso en mí. Si siento que soy suficiente, que soy capaz, que soy fuerte, que soy valiosa. Cuando tú no sientes eso, tienes una mala relación contigo. Es como tener a alguien a tu cargo. Imagínate que tienes a tu hija y le dices, es que no eres capaz, es que no puedes. Tú es que eres débil. Este niño te gusta, pero ¿cómo te va a gustar si tú eres feísima? Pero ¿cómo? Claro, eso, fíjate, con qué ojos me miras, ¿no? No, no, claro, claro. Entonces, Es que yo claro, tengo a mis dos niñas y en la claro, vida podría decir eso. claro. ¿Por qué? Porque tú eres consciente del daño que le harías. En cambio, yo creo que todos somos conscientes de que eso haría daño a un niño. Mm. Y en cambio, ¿qué diferencia hay con decírnoslo a nosotros mismos? Es maltrato, exactamente igual. Y pensamos que no nos afecta, igual que la víctima de maltrato que está con una pareja que la insulta cada día y no se da cuenta porque lo ha normalizado y no le parece tan grave, a nosotros nos pasa igual.
no nos parece tan grave ese diálogo interno tan devastador y tan destructivo, pero nos hacemos el mismo daño. Entonces tú sales a la calle herido y tú sales a la calle sintiéndote inseguro porque piensas, es que yo no soy capaz, es que yo soy tonto, es que yo soy feo, es que yo soy esto, lo otro, lo de más allá. Entonces eso hace que tú ya te cierres y tengas una actitud muy diferente cuando te vinculas con los demás. Entonces, primero, tenemos que tomar conciencia, lo primero que hay que hacer para mejorar la autoestima es tomar conciencia de cómo es esa relación que tengo conmigo misma, dentro de mi cabeza. Ese diálogo interior. Exacto, cómo me trato, cómo me hablo, cómo me miro, qué me digo, por qué cosas apuesto y a qué cosas renuncio, tal vez, que me gustarían. Eso es importante. Luego, una vez yo lo veo, es importante entender por qué. ¿Por qué me hablo así? No hay un gen que haga que tengas un diálogo negativo contigo. Ya naces y mira, estás tocado en el sentido negativo. No. Tú te hablas así y tienes esa mirada concreta hacia ti porque tienes una historia determinada, porque te han enseñado o porque has llegado a estas conclusiones a partir de cosas que has vivido. Por ejemplo, cuando tú revisas, que todo esto es lo que hacemos en un proceso terapéutico, cuando tú revisas tu historia, a lo mejor te das cuenta de que tu padre era muy desaprobador, de que tu padre te decía siempre que te hacía sentir que no eras suficiente, porque por mucho que te esforzaras nunca te reconocía, te comparaba constantemente con tu hermano, que era el que siempre sacaba 10 y lo hacía todo bien, o a lo mejor nunca te daba cariño. Entonces, todas las cosas que vivimos en la infancia dejan una huella y van moldeando esa forma de mirarnos y de tratarnos nosotros. Silvia, ¿sabes que lo que estás diciendo me está llegando mucho? Espero que a la gente que nos esté viendo también. El tema de cambiar tu diálogo interior, el tema de cuando te estés a punto de decir algo de represivo, incluso cruel contigo mismo, piensa que se lo estás diciendo a tu hija, a tu hermano, a tu padre, a tu madre, a alguien a quien quieras mucho, y no te lo digas. Y cambia ese diálogo interior, ¿no? Porque para mí, una de las cosas más magnéticas, sexys, bonitas que puedes ver es alguien con una buena autoestima. Así es. Cuando ves a alguien que tiene una buena autoestima, dices, es como magnetismo puro. Si tiene demasiada, también crea un punto de decir, oye, tranquilo. Y si tiene muy baja, también crea una angoscia, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Angustia, Sí. ¿verdad? Esto, mira, hace poco escuchaba a Esther Perel, que antes hablábamos de ella, que es una fantástica psicóloga experta en relaciones, a la que admiro mucho, y ella habla mucho del deseo. Y un día decía en una entrevista que cuando tú más deseas a tu pareja es realmente, si tienes una relación sana y tú estás bien, es cuando la ves triunfando, cuando la ves brillando, te emociona verla así y es cuando más deseo te despierta, ¿verdad? Sí. No cuando la ves triste, diciendo yo no soy nadie, no voy a conseguir nada, tirada en el sofá. Eso no es atractivo. Entonces, no quiero decir con eso que uno no pueda pasar una mala época, por supuesto, y estarás a su lado, pero lo que más nos hace ver a alguien atractivo es cuando brilla esa persona, cuando está donde tiene que estar, cuando está haciendo lo que ha venido a hacer, ¿no? Y por eso es muy importante que nos ubiquemos ahí, que nos coloquemos ahí, y con nosotros mismos nos pasa igual, exactamente igual. Con el propósito, ¿no? O sea, cuando ves a alguien que está enfocado y haciendo las cosas bien, haga lo que haga. Es decir, no tiene por qué ser Leo Messi, sino que está haciendo un café fantástico, está amasando el pan increíble. Sí. Y que es feliz haciendo eso. O sea, que está donde realmente desea estar también, ¿no? Porque luego en las relaciones vemos que a veces uno querría hacer algo, pero no lo hace porque su pareja a lo mejor no le apoya o no le parece bien. Entonces, como que renunciamos a cosas que conectan con quienes somos de verdad, y esa siempre es una mala elección. Renunciar es una mala decisión. Pero ¿tú no crees que, en cierta medida, a algo siempre renunciamos cuando estamos con alguien? Es decir, cuando vas solo, no renuncias a nada, pero cuando tienes a tu pareja ya tienes que hacer ciertas concesiones, y cuando tienes hijos, totalmente. Ya ni te cuento. Sí, de hecho, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que escucho a alguien que tiene hijos y dice,
Nosotros es que hacemos exactamente lo mismo que hacíamos cuando no los teníamos. A mí Imposible. eso no sabes cómo me irrita. Es mentira. Claro, no, o es mentira o es verdad, lo cual es un escándalo, porque tú no puedes, y lo veo, que sucede, si no puedes ir a un concierto a las 12 de la noche en el pueblo porque es la fiesta mayor y llevarte a tu niño de 9 meses con ese escándalo, con ese ruido que tendría que estar durmiendo, ¿no? Entonces, 100%. no somos conscientes de lo que eso, cómo repercute en el cerebro de ese bebé y lo que ocurre. Entonces, tienes que dejar de hacer muchas cosas, por supuesto, que harías cuando no tenías pareja o una vez tienes hijos. Y realmente sí, tener una relación implica un proceso en el que tú tienes que ir adaptándote. Tienes que ceder en determinadas cosas y tienes que apostar por determinadas otras. Pero creo que lo importante aquí, lo que tenemos que comunicar bien y tenemos que dejarlo claro con la otra persona es que en aquello que para ti es realmente esencial, no puedes decidir renunciar. No es negociable. No puede ser negociable. Y a veces sí, a veces lo hacemos, pero tenemos que tener muy claro, cuando tú renuncias a algo que para ti es esencial, tienes que tener muy claro que no lo estás haciendo por la otra persona. Lo haces porque tú lo decides. Tú eres responsable, tú sabes a lo que estás renunciando, sabes lo que te estás perdiendo y decides que quieres, pues para apoyar a tu pareja o para lo que sea, renuncias a eso. Porque si tú lo haces desde esa responsabilidad, nunca se lo vas a reprochar, porque la relación puede acabar. Y eso debemos tenerlo claro. Es en plan, no, es que yo he renunciado a eso, tú no me puedes dejar ahora. No, perdona, el amor puede acabar y tú tienes que ser maduro también y saber eso. Por eso te digo, porque veo muchos casos en la consulta de personas que han renunciado a cosas y luego dices que por su culpa yo renuncio. No. Aquí nadie, en una relación yo creo que no hay culpables. Hay dos personas que son de una manera determinada que a veces no queremos ver o no queremos aceptar y que actúan de forma determinada también por sus mochilas y sus historias, pero cada uno se tiene que responsabilizar de su parte. La segunda palabra que tienes es relaciones. Vamos a por ellas. Porque hablas que cada uno tiene una forma de ser, pero en las relaciones, cuando tienes una relación, y vamos a ponerles nombres, una relación tóxica, una relación con alguien que puede ser narcisista, alguien que puede ser un vampiro emocional, no sé si hay alguna forma más técnica de decirlo. Está bien. Pero cuéntame, es decir, ¿cómo afrontamos una relación así? Cuando a lo mejor has tenido toda tu vida de relaciones, digamos, sanas y normales y te encuentras con eso. Sí, es complicado porque no lo ves venir por lo general y más cuando en el pasado no tienes referencias de esos perfiles. Una relación tóxica puede ser con alguien que simplemente no encaja contigo en lo esencial, si no tenéis los mismos valores y tú te empeñas porque quieres que la otra persona vea las cosas como tú y en hacerle entender que tiene que verlo como tú porque le irá mejor, porque para ti es mejor, ahí acabáis siempre como una batalla campal porque la otra persona no quiere cambiar, ¿no? Y venirse a tu lado. Entonces, esa puede ser una persona tóxica, pero no tiene por qué ser una persona dañina para todo el mundo. Simplemente es que no encaja contigo. Y si os forzáis ahí, os hacéis daño, os intoxicáis. Esto es bueno porque tú piensas que esa persona a lo mejor es la peor persona del mundo. Claro. Pero realmente es que no es que sea la peor para persona, ti. es que tenéis una relación que está condenada a la autodestrucción. Exacto. Y esas personas, a mí muchas veces en la consulta los pacientes me lo dicen, es que ha sacado partes de mí esa persona que ni siquiera yo sabía que tenía. O sea, como que me ha sacado un demonio de dentro que yo nunca me había visto así, actuando de esa forma desquiciada, de esa manera, como una persona loca, ¿no? Y eso ocurre cuando la relación es tóxica, que te acaba sacando lo peor, pero insisto en que esa persona no tiene por qué ser una mala persona, ni tiene que tener un trastorno de personalidad, simplemente que no encajáis y tenéis que rendiros y soltar, ¿no? A veces rendirte y decir hasta aquí nos parece que es un fracaso, cuando es una auténtica liberación y hay que ser muy valiente, es una victoria. Yo creo que también es una lucha contra tu ego para decir, me he equivocado, nos hemos equivocado, lo hemos hecho mal, lo he hecho mal al pues, iniciar una trayectoria con alguien que no debería haber ni iniciado, no lo sé. Sí. Es decir, hay una lucha también contra nuestro ego para permitirnos decir, es que lo hemos hecho fatal. Totalmente, totalmente. Y cuanto más tiempo has invertido, más te cuesta admitir eso. Porque dices, ¿y para nada? Todo lo que he ¿Para construido. acabar así? Claro. Entonces, tenemos un una hipoteca más. juntos, tenemos dos niños, tenemos. ¿No? Entonces, lo que hacemos es un poquito más, un poquito más, un poquito más y cada vez peor. Entonces, eso hay que verlo. Pero hay otro caso que es el que comentabas y es cuando estamos con un perfil
que a lo mejor tiene un trastorno o sufre un trastorno de personalidad narcisista. Que estos casos, o psicópata también, que estos casos son los que sí que son peligrosos. Y porque son muy destructivos, pero son destructivos para cualquiera que se vincule con ellos o ellas. Porque tienen ese trastorno de personalidad y eso implica un trastorno de personalidad como este, que son incapaces, por ejemplo, de empatizar con el dolor que crean en los demás. Tú si tienes una discusión con tu mujer y ves que acaba llorando y, ostras, dices, le he hecho daño con este comentario, ¿no? Tú eres capaz de entender y de ponerte ahí y de ver que la has herido. Entonces eso te hace sentir mal y hace que actúes de una forma determinada. Vas a ir, le vas a pedir disculpas, etc. Pero cuando tienes un trastorno de este tipo, no, ni sientes ni padeces. O sea, la ves llorando y dices, anda, levántate ya y deja de hacer el ridículo, hombre, que pareces tonta. Este tipo de situaciones y de comentarios que aún te hacen sentir peor, más humillado, más poca cosa, y eso va destruyendo muchísimo tu autoestima. Entonces, estar mucho tiempo al lado de alguien así puede ser totalmente devastador porque como tu autoestima cada vez está peor, cada vez te sientes menos capaz de salir. Entonces es un pez que se muerde la cola, él cada vez, o ella, que digo él, pero pueden ser hombres o mujeres, esta persona cada vez tiene más poder sobre ti y tú cada vez vas convirtiéndote en alguien más insignificante y te controlan y cada vez tienes más miedo de hacer cosas por ti mismo porque no te sientes capaz, vas perdiendo confianza y al mismo tiempo te sientes avergonzado de lo que estás permitiendo y no lo cuentas a nadie. O hay veces que lo cuentas, pero son perfiles que de puertas hacia afuera son unos seductores, los admira la gente, son maravillosos, o sea, actúan de una forma magistral y las personas que tienes en tu entorno no te creen. Imagínate cómo te sientes cuando encima ya piensas que tú no estás bien de la cabeza con todo lo que te está pasando y que encima tu entorno no lo apoya, ¿no? Es un sometimiento. Sí, totalmente. Pero, Silvia, en ese sentido, cuando hay un sometimiento físico, directamente hay una respuesta a nivel incluso legal Ujú. de eso. Sí. Cuando hay ese sometimiento que es más psicológico, Ujú. ¿dónde se establece la barrera? Es decir, ¿yo puedo, después de que alguien me haya tratado así, denunciarle? Claro, el maltrato psicológico realmente es mucho más complejo, sobre todo para identificar a nivel legal, porque no hay marcas físicas, como dices. Entonces, también es muy complicado porque esos perfiles están tan seguros de sí mismos y tergiversan la versión de una forma que tú puedes acabar como la culpable incluso. O sea, yo he visto casos realmente que han sido un verdadero escándalo. Y si tienes hijos, ya no te cuento. Pensar que tus hijos van a tener que estar con esa persona y que no te quite la custodia, ¿no? Alegando a que no estás bien de la cabeza y este tipo de situaciones. Es muy peligroso y es muy complejo. ¿Cómo podemos llegar a eso? Mm. Es decir, no entiendo muy bien cómo podemos llegar a eso, a crear tanto mal cuando se ha generado tanto amor o se ha Ujú. generado tanto bien. Porque esas personas están mal. O sea, Vale. yo me gusta definir a los perfiles narcisistas, aunque quien ha sido víctima no siempre lo ve bien, como personas que están enfermas realmente. Tienen un trastorno de personalidad que hace que no perciban las cosas o no empaticen, no conecten a nivel emocional con lo que pasa en su entorno. Eso viene producido por lo general por cosas que han vivido en la infancia, por experiencias que han tenido de mucha humillación, de malos tratos, han sido víctimas esas personas de niños, de entornos muy tóxicos, y es como que hay un cable que se desconecta, ¿no?, de la parte emocional, y cuando eso se desconecta como un mecanismo de supervivencia para sobrevivir, para aguantar en ese entorno tan hostil, ya no se puede volver a conectar nunca más. Entonces se vuelven como personas Depredadores. malvadas, sí, que parece que no tienen bondad, carecen por absolutamente de bondad y viven en el ego, tienen la certeza de que son superiores a los demás, eso les da una seguridad, hace que no les importe tener que pisar, tener que abusar, tener que aprovecharse, manipular a los demás. Por eso también en muchas ocasiones esos perfiles van escalando en posiciones de poder. Estaba Totalmente, hay pensando en un muchos. directivo de una Totalmente. multinacional Mm, que puede tener un perfil así. sí, sí. ¿Puede tener un perfil así alguien en la empresa y después en casa ser diferente o es No, siempre es así. va de la mano? Sí. Igual que a veces me preguntan, he dejado esta relación con mi pareja que era así y ahora le veo con otra persona más y están fantásticamente bien. No, esa persona no cambia. O sea, tú les ves bien, a lo mejor el mundo que te rodea también te veían bien a ti cuando tú estabas ahí, ¿no?
pero ocurre esto normalmente de puertas hacia adentro. Algunos hay que te dejan en ridículo en público y demás, pero no suele ser así. Y efectivamente en el mundo laboral hay mucho perfil con trastorno de personalidad narcisista y mucho perfil con psicopatía, trastorno de personalidad psicopático. En ese sentido, podríamos ahondar un poquito más en ese o sea, un perfil psicopático, porque Sí. cuando hablas de un perfil psicopático, todo el mundo piensa en un psicópata que va con un cuchillo en psicosis, ¿no? Ya. ¿Cómo es un...? Mira, la diferencia principal es que la persona que es psicópata no conecta con las emociones de los demás tampoco, igual que el O sea, narcisista. cero empatía, pero además estos son incapaces de expresar emociones. Vale. O sea, un perfil narcisista, si tú le dejas, llegas a empoderarte, puede llegar a hacerte el numerito, a llorar, a decirte que soy lo peor, lo que te estoy haciendo, y tú dices, bueno, va, pobre, con lo que ha sufrido de pequeño y ahora se da cuenta, venga, un poco más, y te tienen otra vez ahí. El psicópata no suele expresar emociones, tiene una dificultad incluso para, o sea, son personas que les da igual, ¿no? Que no, parece como que están ahí congelados y tampoco les genera nada hacer daño a los demás. No significa que tengan que ser asesinos en serie, como dices, como estamos acostumbrados en las películas, pero sobre todo es a nivel emocional que no sienten absolutamente nada. Y también viene por heridas, ¿no? A veces vemos cuando conoces casos de este tipo que son como bastante, los ves como bastante fuertes por lo que han hecho, por lo que han creado en sus víctimas y demás, y remontas y puedes ver cuál ha sido su infancia, cuál ha sido su historia, cómo les han tratado sus padres, qué es lo que han vivido, sufrido y atravesado, dices, claro, es que probable, lo que no sé es cómo han llegado hasta aquí, estos niños, cómo han ido evolucionando y es que no podían estar de otra manera, no pueden estar bien. Es Entonces, una herida de infancia. Sí, pero cuando desarrollas un trastorno de personalidad de este tipo, no hay marcha atrás, o sea, no hay solución. Por eso lo importante es identificarlos. Porque como no tienen conciencia de su trastorno, un narcisista nunca te va a decir, me he dado cuenta que tengo un trastorno de personalidad narcisista. No. O sea, no pueden, no tienen esa capacidad. Wow. Entonces, por eso no pueden cambiar. Es decir, tienes que irte. Tienes que irte. Por eso intento divulgar tanto sobre estos temas porque creo que lo importante aquí y la solución, entre comillas, es aprender a identificarlos antes. Qué importante eso, Silvia. ¿Sabes? Porque al principio no se ve. Son encantadores al principio esos perfiles. Y en cuanto tú veas cosas que te quitan la paz, que te dañan, lo que pasa es que son muy sutiles, porque es como un día te hago sentir mal, te humillo, pero luego te digo, es que lo hacía por ti, si es que yo lo que quiero es que brilles, ¿no? No te lo tomes mal, lo hago porque te quiero. Otra persona no te lo dirá, pero porque te tiene envidia, porque no te quiere como yo. Claro, y tú te lo crees eso, porque lo construyen de una manera dentro de la relación que tiene sentido para ti. Y dices, ay, qué tonta soy, ¿no? Si es que encima me quejo con la suerte que tengo. Claro, y es como una especie de luz de gas que te va haciendo cambiar lo que estás viendo y lo que estás sintiendo y cómo lo estás interpretando. Te están haciendo dudar de ti mismo. Exacto, de lo que tú ves, de lo que tú sientes y de la coherencia que hay dentro de todo esto. En este sentido, cuando hablamos de ese punto en la relación que es entiendo que una cárcel en vida, gente que lo está sufriendo muchísimo, vayamos al otro extremo, ¿no? A decir, es que mi relación es tan perfecta, es que mi marido o mi mujer, o mi novio o mi novia, es tan detallista y todo tan perfecto que necesito un poquito de marcha porque es que esto no me llena. ¿Cómo ves ese otro extremo? ¿No? Claro, hay personas, yo lo veo mucho en la consulta, que están con parejas que las cuidan, que les dan todo, que se preocupan, que todo, pero a lo mejor se pierde la parte de la atracción, o sea, la parte del deseo. En muchos de estos casos suele desaparecer el deseo y ves a esa persona más como un amigo, como un padre de tus hijos, como un compañero ideal, pero no sientes lo que tienes que sentir y se pasa muy mal cuando te pasa eso. Claro. Porque primero no tienes un motivo de peso para compartir, para buscar, para conectar con los demás y que te apoyen, para que te sustenten. Nadie lo entiende. ¿En qué sentido?
Porque cuando tú te vas de una relación y se rompe tu relación de pareja y tienes familia o aunque no la tengas, necesitas el apoyo social. Claro, O sea, no hay un puedes momento aislarte. de ruptura y de como Sí. catarsis, ¿no? En el que todo el mundo ve de decir, hostia, lo han dejado, lo estarán pasando fatal. Claro. Entonces, tú quedarte soltero no es un problema realmente, aunque nos da miedo. El problema es aislarte, ¿no? Entonces necesitas conectar con otras personas. Pero si tu familia, con la que tú siempre te has apoyado, no entiende tu decisión y no la apoya, si tus amigas te dicen, pero ¿qué más quieres? ¿No? Pero si todas querríamos una pareja así, pero si tienes, te lo da todo, ¿pero qué te ha pasado? ¿Se ha vuelto loca? Te sientes Muy muy incomprendida, perdido, claro. claro. Entonces se pasa muy mal en estos casos y yo también intento ayudar a entender que eso nos puede pasar, o sea, nuestros sentimientos pueden llegar a cambiar. Y a veces en esa persona te falta algo. Puedes intentar, si aún quieres reavivar eso, quieres tratar de salvarlo, porque hay personas que te dirán, sí, haría lo que fuera por salvarlo, y otras que te dirán, no, es que ya, es que no, es que le veo y es que hasta siento rechazo, ¿no? Físico. Y tú no quieres que te pase eso, pero lo sientes, tienes que aceptarlo. Entonces, en estos casos hay que salir de ahí, hay que ayudar a salir, pero si creen que si pudieran hacer algo lo harían para reconducirlo, entonces se puede intentar hacer terapia de pareja o con un terapeuta sexual o para que ayude a que vuelvan a conectar, a ver dónde está la fuga y si son capaces de volver a conectar. Pero tiene que haber voluntad de que eso se arregle por las dos partes. Uh-huh. No sé si esto me lo leí, lo dijimos en un podcast, ya ni me acuerdo porque tengo la suerte de poder hablar con gente tan interesante, Sí. con ideas tan brutales como las tuyas y bueno, hablaba un poco pues eso, ¿no? de la pasión. Uh-huh. Y decía que deberíamos trabajar en la pasión. Es decir, yo decía, deberíamos a lo mejor incluso dentro de nuestra pareja decir, este día es el día que tenemos que Uh-huh. darnos pasión o tener un momento íntimo. Y un momento íntimo podría ser tan como pues irnos a cenar juntos, tomarnos una copa de vino juntos. Incluso él me decía ducharnos juntos, ¿no? Uh-huh. Que sin sexo. Uh-huh. Es decir, pero Sí. de todas formas, llegando a casa, duchándote con tu pareja, estarás infinitamente más cerca del sexo que en tu móvil tú y ella Sí. también, ¿no? Uh-huh. Entonces, buscar esos momentos de intimidad. Totalmente. Pero también nos puede conectar con la pasión algo tan simple como reírnos juntos. Reírte con tu pareja a mí me parece un ingrediente absolutamente esencial y necesario del que nos olvidamos muchas veces. Ya. Y nos acerca muchísimo cuando nos reímos de nosotros mismos, nos hacemos bromas, haces algo para que tu pareja se ría de verdad, de corazón. Eso es muy bonito. Y luego también creo que es importante para encontrar esos momentos, parecido a lo que estás comentando, que generemos el tener citas con nuestra pareja. ¿Por qué vinculamos la palabra cita con cuando estamos conociendo a alguien? Que es cuando surge esa pasión. ¿Por qué, aunque lleves 10 años con tu pareja, no sigues teniendo citas con tu pareja? Y es lo que decías, una vez cada 15 días, en la medida que puedas, pero ese día no nos lo quitan, nos vamos a cenar, ¿no? Y ya está, y avisamos a alguien para que se quede con las niñas o hacemos lo que tengamos que hacer, pero esas 3 horas son para nosotros. Programadas. Programadas, y porque a lo mejor tienes que reservar si quieres ir a un restaurante o donde sea, pero tú ya tenerlo y que no pase más de un mes sin que tengamos una cita. Oye, ¿y nuestra cita para cuándo? ¿No? O sea, y ya establecerlo de esa forma. Y luego cuando tienes esa cita, porque eso es algo que me hace mucha gracia, luego los ves ahí los dos, cada uno con el móvil en el restaurante, restaurante con velas, todo precioso, y ahí, ¿qué estás haciendo? ¿No? Yo un día decía, ¿tú te imaginas tener una primera cita con alguien y que se te siente en la mesa, saque el móvil y se ponga a mirar el móvil y tú también ahí los dos sin hablar? No tendría sentido. Entonces, imagínate que la has conocido en una aplicación de citas, claro. Te sientas con ella y estás otra vez en la aplicación de citas ya buscando la siguiente. No, es que eso es lo que tú vas a pensar. La otra persona va a decir, oye, este o esta que... Entonces, no, habla con tu pareja, interésate por qué es lo que le preocupa, por cómo está, por cómo se encuentra, por qué quiere, qué es lo que necesita. Hablad, ¿no? Porque son momentos súper importantes en los que se crea esa conexión, te vuelves a encontrar, te vuelves a mirar de verdad en ese mundo tan estresante en el que vivimos, que siempre estamos mirando hacia afuera, y eso reaviva la pasión, sin ninguna duda. A veces es más sencillo de lo que pensamos. Y es normal también que dentro de esta pareja que tú proponías, ¿no? De 10 años juntos,
haya un momento en el que él o ella piensen, joder, el panadero o la camarera, quiero mucho a mi mujer o quiero mucho a mi marido, pero el panadero me tiene loca. Sí, eso puede pasar. Y decir que no sería absurdo. Es decir, todos podemos sentir atracción, incluso deseo, hacia otras personas. Pero luego aquí dependerá de lo importante que sea para ti eso que tienes, ese compromiso El pacto. el pacto que tengas con esa persona, exacto, y las consecuencias que tú puedas prever que pueden suceder si tú te dejas llevar. Entonces, si tú tienes un pacto de fidelidad, de compromiso, y a ti te atrae el panadero, pues yo lo que recomiendo es cambia de panadería directamente. No, es que ese pan me da igual, pero tu relación es más importante, ¿no? Claro. Me imagino que el pan, pues buscas otra. Porque si no, si sigues ahí, puede ser que ese deseo y ese tonteo y ese, pues que un día te diga algo y tal, y luego, no sé, un día te manda un mensaje porque tiene el teléfono que un día le encargaste una barra de pan y ya... Y le encargaste la barra de pan y acabas... ¿Cómo acabas? Acabas como acabas. Entonces, es importante que preservemos esa parte, ¿no? Tan esencial. Yo creo que en una relación hay dos ingredientes que son básicos, que son la confianza y el compromiso. Esenciales. La confianza es sentir la seguridad y la certeza de que no te va a fallar. La paz que decías antes. Exacto. La confianza te aporta esa paz porque sientes que esa persona no te va a fallar, que no va a hacer nada para dañarte. Y eso te da, exacto, esa paz, esa tranquilidad. Estás seguro ahí. Claro. Yo, por ejemplo, mi mujer viaja por todo el mundo, va a grandes festivales, tiene un trabajo que es de aquí para allá, nos vemos casi pues cuando podemos. Sí. Pero la paz de que ella sabe, yo sé que hay un pacto y que... Claro. No sufres. Claro, entonces, porque si no, cuando sufres en pareja, es una Claro. Es decir, es horroroso. Todo te puede ir mal, porque estás sufriendo por algo que estás generando solo en tu cabeza, los celos, ¿no? El sufrimiento, el tal, y ya todo te va mal. Te va a ir mal en el trabajo, te va a ir mal con tus amigos, porque estás rayado, ¿no? Totalmente. Entonces, sentir esa certeza, esa confianza es imprescindible. No debería ser negociable esto. Y si no la tienes, plantéate si estás donde tienes que estar. Claro. Y por otro lado, está el compromiso, que para mí el compromiso es yo estoy contigo y eso implica que yo estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda, lo que esté en mi mano, para que esta relación dure toda la vida. Eso no significa que a lo mejor yo debo tener unos límites, que si pasan determinadas cosas, yo me bajo de este barco. Pero si todo va como tiene que ir, yo voy a implicarme, yo voy a tratar de adaptarme, yo voy a poner todo lo que pueda de mi parte para hacer que eso dure. Si estamos mal, voy a intentar poner de mi parte para que se solucione, voy a responsabilizarme de mi parte. Y espero que tú hagas lo mismo. Entonces, cuando hay esos dos ingredientes, las cosas van bien y estamos a gusto con esa persona. Te voy a contar una anécdota que me contó hace poco Jere. Jere vino al podcast y él tuvo una historia brutal. Os lo recomiendo a todos. Después de este podcast, primero veis el que estamos aquí con Silvia y luego el de Jere. Jere se fue a una expedición a los Alpes con su amigo. Tuvieron un accidente. Su amigo falleció en el accidente y Jere se quedó en coma. Él relata cómo fue la vivencia de despertar del coma. Y él nos decía que tenía una novia en ese momento que llevaban 4 meses. Esa chica afronta un momento en el que su pareja tiene un accidente, puede que viva o no viva, y si vive va a quedar en silla de ruedas durante toda su vida, ¿no? Llevan 4 meses juntos. Sí. ¿Quieres que te cuente el final de la historia de Jere? Él despertó del coma, ella estaba con él, llevaban 4 meses. Jere sobrevivió a ese accidente, no va en silla de ruedas, tiene un problema de movilidad y tiene que ir con bastón. Sí. Y él y ella siguen juntos, tienen dos hijos. Qué bonito. Y me pone la piel de gallina. Sí. Pero en ese momento él decía, yo le dije a mi novia, decía, mira, yo no sé cómo voy a salir de esta. Tú no tienes por qué... Claro. O sea, tú y yo hemos estado en una situación que nos hemos conocido. Yo he tenido este accidente, además porque yo he ido a hacer alpinismo y porque yo he tenido el accidente, mi mejor amigo ha muerto. Responsabilizándose. Claro. Esto no es cosa tuya. Muy bien. Qué bonito.
Fíjate, es muy inspiradora esta historia y muy bonita porque mira la otra cara, que es una pareja que tiene un problema, que tiene una adicción o que le pasa tiene un accidente de este tipo y le dice a su novia con la que lleva 4 meses, oye, sobre todo, por favor, no me puedes dejar, porque si me dejas, con todo esto que me ha pasado, yo me hundo y me muero, me quito la vida incluso, ¿no? Que una cosa sería demostrarle que de verdad te importa y que por eso, y porque la quieres lo mejor para ella y que ella puede decidir, que no tiene ninguna obligación de quedarse ahí, y otra cosa es generar una codependencia de que esta persona a lo mejor se quiere ir y siente que no puede hacerte esto y se ve obligada y encadenada a quedarse ahí contigo, que también sucede, ¿no? Claro, y un peso que decir, Un peso si increíble. tú te tiras es por mi culpa. Claro. En la historia que tú cuentas, él le está dando la libertad a ella de elegir qué es lo que quiere, libremente. Y ahí es donde puede surgir el amor verdadero. Para ella también es un paso. No sé si te has encontrado en estos casos de parejas que le haya sucedido algo así, un accidente, etc. Sí. ¿Cómo se vive eso? También en la persona que dice, yo hace 4 meses que te conozco, te has ido a un de esto, tengo que pasar toda una vida que a lo mejor... Es decir, pueden llegar a... Todos los pensamientos caben ahí. Sí. Y no hay que juzgar la decisión de esta persona. Pero es imposible no juzgarla desde fuera o que la persona que se va diciendo ahora todos pensarán que me he ido porque no quiero estar con alguien que va en silla de ruedas todo el año. Claro, pero yo creo que en ese caso uno tiene que ser muy honesto consigo mismo, que no egoísta, porque no es una cuestión de egoísmo, aunque se puede. Se le puede llamar así, según quién puede hacerlo, ¿no? Pero no es egoísmo, es... uno tiene que ser honesto y decir, en función de cómo soy yo, en función de mis valores, de mi vida, de lo que yo quiero, de mis propósitos, de mi objetivo, etcétera, yo me veo en esta situación, quiero esto para mí o no. Porque si tú no quieres eso y lo aceptas, va a repercutir en la otra persona también, va a ser una carga para la otra persona, porque tú no estás donde quieres estar, lo estás haciendo por él o ella, ¿no? Y eso se va a notar que no es verdad, que no hay verdad ahí. Entonces es muy importante esa honestidad. Vamos a otra... el encabezamiento de Instagram me está dando todo. Dependencia emocional, que también lo tienes aquí puesto. La dependencia emocional es la incapacidad que sentimos para cortar una relación en esos casos en los que la relación es tóxica y deberíamos cortarla siempre. Pero en cambio, la idea de quedarnos sin esa persona nos aterra, nos paraliza y somos incapaces. Preferimos estar ahí, aunque estemos mal acompañados, antes que quedarnos sin esa persona. Nos produce los mismos síntomas de una adicción. Hay recaídas, hay obsesión, hay necesidad, aunque sabes que eso es malo para ti. Hay mono y cada vez que hay una recaída, pues vuelves otra vez a sentirte igual, vuelves a intentar dejar esa persona y es como te puede llevar a la destrucción total y absoluta a todos niveles. Es muy, muy destructivo y aunque parezca algo pues, de lo que no se habla tampoco demasiado, como tendría que hablarse, es muy frecuente la dependencia emocional. ¿Sabes que cuando lo estaba relatando me podía haber a lo mejor identificado en diferentes grados? Es decir, creo que a lo mejor todos tenemos algo de dependencia emocional, entendiendo dependencia emocional como las palabras, ¿no? Dependencia de emoción, dependencia de amor, necesito tu amor. Es decir, yo necesito el amor de mi pareja, lo necesito. No hasta un punto en el que me haga daño o que le haga daño yo a ella, pero sí que todos podemos tener cierto grado de dependencia emocional que no sea patológico, ¿o no? Para mí la dependencia emocional es patológica. Siempre. Sí. O sea, una cosa es que tú tengas un vínculo, un apego con una persona y tú quieras estar con esa persona. Tú dices, yo necesito el cariño de mi mujer. Realmente no necesitas el cariño de tu mujer. Si un día tu mujer no está, porque acaba la relación o por lo que sea de los cambios de la vida, tú verás que tú sobrevives sin ese cariño. No lo necesitas, no es una necesidad como el agua, ¿no? Que la necesitas realmente para tu cuerpo. Pero tú quieres ese cariño, tú eliges estar con ella elige estar contigo y tú quieres ese cariño, pero no lo necesitas. Esto es buenísimo. No lo necesitamos. Claro, no. Pero es como, no sé si tú te acuerdas de un anuncio de una marca de pizzas muy conocida que se llama Pizzas, empieza por T y termina por Tarradellas. Que es una niña de 16 años que está con su padre y que corta con su novio. Y entonces el padre no sabe qué hacer, muy tópico, ¿no? Todo, pero el padre no sabe qué hacer y le hace una pizza y la niña dice, es que no lo entiendes, papá. Porque
todos, y me gustaría que os remontaseis todos los que estáis escuchando o viendo el podcast, a la primera ruptura que tuvisteis, en la que pensabais que nunca podríais superarla, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. La dependencia emocional, ¿no? Visualizada en esa primera ruptura que todos podemos identificar. Claro, pero cuando tú sufres dependencia sientes que sin eso te vas a morir y que no puedes, y realmente lo sientes. Mi historia como psicóloga parte de una relación de dependencia emocional que cuento en uno de mis libros, y yo desarrollé incluso una enfermedad física crónica que sigo teniendo. ¿Puedes mi resumírmelo? enfermedad. O sea, el momento en el que partió eso. Sí. O sea, yo empecé a tener síntomas y me diagnosticaron una enfermedad de Crohn, que luego me han dicho que tengo colitis ulcerosa, y es algo que es totalmente crónico. ¿Por qué? Porque pasas tanta... Yo nunca he sido de sufrir ataques de ansiedad o crisis de pánico hacia afuera, ¿no? Parezco siempre y tengo una actitud como muy de tranquilidad, pero me va por dentro, por el aparato digestivo. Entonces, esos nervios, el mantenerme ahí, yo me acuerdo levantándome cada noche a las 4 de la mañana, sobresaltada con una idea. Tenía que dejarle a él para volver a conectar y encontrarme a mí, porque me había perdido. Wow. Entonces, ¿qué edad tenías, Silvia? Tenía 20... Yo ya era psicóloga, que eso también es otra. Yo hice la carrera de psicología, no me hablaron ni una vez de la dependencia emocional. Entonces yo no entendía qué me estaba pasando. Yo no entendía, si yo veía que ahí no estaba bien, que no era feliz, ¿por qué no lo podía cortar? Y entonces piensas que te estás volviendo loco. Encima con todas las herramientas teóricas que tú puedes haber tenido siendo psicóloga, ¿no? Claro, es decir, pero no. Entonces, hasta que al final un día, por suerte, la vida me cruzó con Walter Rizzo, que es un psicólogo del que yo había leído sus libros y demás, y él me ayudó a entender lo que era la dependencia emocional. Hizo una conferencia para los psicólogos y ahí lo entendí. Y entendí que era una adicción. Y a partir de ahí empecé a buscar formas de yo liberarme de esa historia, y al final lo conseguí. Pero me costó mucho. Sin embargo, es la historia como más dura de mi vida, que más me ha hecho sufrir, pero he entendido, así es como yo lo interpreto, que tenía que vivir eso, que tenía que pasar por todo eso para poder vivirlo desde primera línea y poder ayudar de verdad a las personas que lo sufren después, ¿no? Entonces, no hay día que yo no agradezca esa historia. Wow. Es decir, que eso fue muy, muy motor en tu vida. Totalmente. Es como... Si yo no hubiera pasado por ahí, no habría encontrado el qué hacer, porque la psicología es un mundo muy amplio. Y nunca he creído en ser psicólogo y tocar todos los temas, porque creo que es mejor que te centres en uno, que profundices y te especialices de verdad y seas muy bueno en ese. Entonces pensé, ¿y en qué voy a ser mejor que en esto, que lo conozco todo, desde todos los ángulos? O sea, yo he estado ahí, encerrada absolutamente. Tengo la teoría y la práctica al 100%. Claro, totalmente. Entonces, a partir de ahí empecé a avanzar y a crecer como profesional. Así que sé bien lo que es y me di cuenta de la cantidad de personas que lo sufrían en todo el mundo. Es un dolor muy común. Es muy frecuente, sí, porque precisamente por esa baja autoestima de la que hablábamos, por no valorarnos, y también porque vivimos en una sociedad que nos empuja a estar emparejados y crea ese... O sea, es como que nos muestran que la situación ideal es estar en pareja, es tener una familia, es tener hijos, es comprarte una casa, tener el perro y toda la historia. Entonces, cuando tengas ahí, habrás conseguido lo que todo ser humano necesita para ser feliz. Y claro, es muy angustiante ver que vas avanzando en edad o que vives determinadas situaciones y que no encuentras eso. O sentir que no te valoras, que no te encuentras suficientemente atractivo, lo que sea, y que nadie te va a elegir. Entonces eso te crea una angustia que cuando encuentras a alguien que quiere estar contigo, te aferras ahí aunque no te encaje esa persona. Porque piensas, más vale esto que nada. Y ahí es cuando estamos perdidos. Joder, Silvia. Lo dices desde un punto que es tan gráfico y tan fácil, pero tan difícil cuando estás ahí metido, ¿entiendo? Ya. Sí, pero por eso creo que espacios como estos, la divulgación, el facilitar esa información, ayuda a que uno lo vea y lo entienda. Alguien que pueda estar metido en algo así, que pueda estar escuchando, viendo y diciendo, es que me veo reflejado o reflejada en muchas de las cosas que se están comentando, ¿no? Claro, mira, yo por ejemplo empecé a hacer hace 2 años lo que es como un consultorio online, que lo llamo Confidencias con Silvia Congost. No sé si tú te acuerdas de eso que había antes de Ana
Elena Francis, el Sí, consultorio claro. famoso. A mí siempre es algo esto que me ha llamado mucho la atención, que estaba aquí en Barcelona y las mujeres enviaban cartas Sí, a esa supuesta psicóloga Elena Francis sí. y le explicaban sus problemas amorosos. Entonces, claro, se daban unos consejos, que lo escuchaban todas las amas de casa, unos consejos totalmente teñidos de machismo. Sí. O sea, era horroroso. Recuerdo, además, que en algún programa han sacado algún corte Sí. y se ha envejecido tan mal, está tan desfasado y es como Sí. diciendo, @policía, lo que está diciendo Total. no puede O sea, ser. pero en el sentido de que la mujer le decía, doctora, es que he encontrado carmín en la camisa de mi marido. Y el consejo de la doctora era, pues, cuando llegue a casa tenga la cena preparada, atiéndale en todo lo que pueda para que no quiera irse con otra persona. O sea, dale más cariño y mímalo más aún. Es como, tolera lo que sea, ¿no? Y dices, hola, socorro. Y entonces yo quise hacer eso, pero bien hecho, porque pensaba que ese formato era muy bueno, ese consultorio. Sí. Entonces lo llamo Confidencias con Silvia con Ghost y las personas de todo el mundo me mandan audios de 1 minuto con su confidencia, con su consulta. Y yo doy la respuesta, ¿no? En directo, que luego lo colgamos en diferentes plataformas. Ya llevamos 100 y pico, pero te digo Qué guay. esto porque cada vez hay más personas que me dicen, las he escuchado, las 120 confidencias, me las pongo para dormir. Ahora ya entiendo mejor muchas situaciones. Cuando hay alguien que hace una consulta, ya sé lo que le vas a decir. O sea, que es educativo, ¿no? Claro. Y ahí voy, que creo que esto, me encanta hacer eso, lo hago por amor al arte porque no tengo ningún beneficio económico, pero me encanta poder aportar esa luz. Y cuando veo que ayuda tanto... Y sabes que a lo mejor también tú no te atreves a decir algo que por boca de otro Sí. es fácil que digas, ok. Esto me recuerda, por ejemplo, a Edu García. Edu, que también hemos hecho un podcast juntos. Edu es urólogo. Sí. Y tiene un canal con más de 1 millón de suscriptores que se llama Tengo un amigo que. Ah, qué bueno. Porque sí. hablar de urología o hablar de un problema que tiene Claro. un chico en el pene, por ejemplo, Sí. pues a lo mejor él no le gusta. Pero tengo un amigo que Claro. pues le cuesta ahora, doctor, estar pues igual que cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces, Sí. todas estas cosas muchas veces nos da mucho reparo hablarlas. Totalmente. ¿Tú crees que hemos avanzado en eso? Y un campo, y corrígeme si me equivoco, que a lo mejor podría ser más femenino también antiguamente, en el que las mujeres tenían mucha más facilidad para abrirse sentimentalmente o sensiblemente, mejor dicho. Ahora los hombres también estamos aprendiendo a abrirnos. Sí, está cambiando. Es lento en la parte de los hombres porque hay mucho peso a nivel educacional y cultural. Los hombres no lloran. Exacto, eso sigue estando ahí en el inconsciente colectivo, pero está cambiando. Y mira, respecto a esto de mostrarnos, yo te voy a contar, yo realicé unos eventos de autoestima en teatros, en España, en Latinoamérica también, ahora hace poco hemos vuelto de ahí, y que se llama Objetivo Amarte. Y son eventos en los que yo hablo de autoestima, es como un viaje hacia las partes más importantes para entender la autoestima, pero yo bajo al público, le doy el micrófono y las personas cuentan sus historias. Wow. Y piensa que se levanta, o sea, puede haber un teatro con 600 personas y una persona se levanta y explica, pues mi padre abusó de mí cuando yo era pequeña, o yo he vivido esta situación de maltrato en mi relación de pareja, o yo he perdido a mi hijo, o yo... Entonces se crea, o sea, el resto del público ves cómo se emocionan, cómo arrancan a aplaudir, cómo se levanta alguien y abraza a esa persona, se atreven a mostrarse vulnerables. Y creo que esto es porque se crea un clima en el que uno se siente en un espacio seguro, pero que realmente no les importa hacer eso, ¿no? Y uno muchas veces dice, es que en la vida me habría imaginado levantarme y contar eso, pero es como que por la propia situación lo hacen. Qué bonito. Y cada vez yo creo que cuanto más se habla de todas estas cosas y más se crean esos espacios, sea a través de un programa online o en vivo e en directo, más se va propiciando. Lo importante es qué es lo que genera y lo que transmite la persona que conduce esto, que te aporte paz, calma, seguridad, confianza. Y luego, si tú confías en esa persona, tú te vas a abrir porque necesitas esa respuesta, ¿no? Y entonces eso ocurre. Silvia, hay otro punto, y es el último que hay en tu biografía de Instagram, que es rupturas. Rupturas, es un temazo. ¿Rupturas? Las rupturas son pérdidas. Vale. O sea, cuando tú vives una ruptura, vives una pérdida. Entonces, una pérdida, ¿qué es? Es un cambio. Dejas de tener eso que tenías, sea en el área de tu vida que sea,
material, económico, emocional o personal. Y tienes que pasar por un proceso, que es el proceso de duelo, que te llevará a la aceptación de tu nueva realidad sin eso. Okay. Tienes que adaptarte porque tú tienes la capacidad de adaptarte a los cambios. La vida son cambios y estamos constantemente sometidos a ellos. Lo que pasa es que a veces lo que nos ocurre es que nos aferramos, pensamos que aquello que tenemos nos pertenece y no queremos soltarlo. Y a veces la vida nos lo quita, no depende de nosotros, de lo que hagamos o no, y nos quedamos sin ello. Entonces tenemos que transitar un duelo. Y ese duelo implica una serie de fases, ¿no? Primero dices, como lo que hablabas del primer amor, de que piensas que te vas a morir. Eso normalmente es porque la primera fase del duelo es la negación. Entonces dices, no me puede estar pasando a mí, no, yo no soporto esto, no quiero. Luego pasas por la rabia de ¿y por qué él muy desgraciado? ¿Por qué me ha pasado esto? Y la vi esto y lo otro, si no fuera por... Luego te das cuenta de que no, de que eso ya no está, de que ya no volverá y caes en la tristeza, ¿no? Vas asumiendo eso, conectas con el dolor y al final, si vas avanzando, llegas a la aceptación y sueltas, dejas ir. ¿Cuánto tardas? Esa es la pregunta del millón que todo el mundo quiere saber, pero no hay un tiempo. Depende de la Pueden pérdida. ser meses. Claro, no es lo mismo perder. Pueden ser años. Estamos hablando de una ruptura de pareja. Evidentemente, porque ¿no? iba Claro. a otro. También cuando pierdes a. Si pierdes un hijo, claro. No es lo mismo que te deje tu pareja. Claro. O sea, hay pérdidas que pueden condicionarte tu vida para siempre. Para siempre, sí. Y tú a lo mejor puedes lograr, dependerá también de la capacidad de cada uno, ¿no? De resiliencia y demás. Y podrás, pero está claro que podrás llegar a cerrar esa herida si la trabajas, si la sanas, pero si la tocas te va a doler siempre cuando pierdes. O hay gente que parece como que no la quiere cerrar nunca también. También hay personas que quedan ahí ancladas en la negación. Y que es como, pues yo a partir de ahora estaré así sí. y tengo que estar así. Sí. También se tiene que respetar, entiendo. Sí, lo que pasa es que vives con un peso y muy condicionado y no vives igual, no vives, no disfrutas porque conectas con esa pérdida, ¿no? Depende de cómo entiendas la vida también, tienes más recursos o menos. Pero cuando hablamos de una relación de pareja... Centrémonos en eso. Sí, exacto. Vale. Entonces, a nivel de tiempo, yo siempre pienso que, por lo general, unos meses tendrían que ser suficientes, más de un año, por ejemplo, pero no me gusta poner tiempos porque luego a lo mejor hay una persona que dice yo llevo 1 año y medio y ahora me estás diciendo que ya lo tendría que tener superado, entonces no, es que no soy capaz, ¿no? No, depende. No se puede generalizar, depende del tipo de relación que haya sido, de si había dependencia o no había dependencia, de cómo haya sido la ruptura también. Hay rupturas y rupturas, hay relaciones que ya han muerto y acaban y es lo natural porque ya no había nada más que hacer, mientras que hay rupturas que se producen porque descubres de repente un engaño muy fuerte que no esperabas y eso te abre en canal, ¿no? Y te deja devastado. Antes de empezar te hablaba de un engaño muy fuerte, ¿eh? Sí. Cuando hay un engaño de este tipo, ¿no? Un engaño fortísimo, y esa persona que ha sido engañada pues dice no voy a estar nunca más con nadie más. Drop the mic. Ya nunca más. Yo creo que esto es un error, porque al final el ser humano necesita amor y necesita conexión y el amor lo podemos obtener de muchas personas, no solamente de una pareja, pero cerrarnos, o sea, una cosa es que tú no vayas a buscar, pero cerrarte tampoco es lo natural. Cuando tú dices no quiero estar con nadie más, estás cerrándote adrede, lo estás forzando y es porque no estás sanando algo que te permita relajarte y abrirte y ser tú al 100%. Entonces, yo lo primero es... Pero a lo mejor es que ya no hay necesidad. Es decir... Bueno, pero si no hay necesidad, ¿para qué cerrarte? ¿No? O sea, te puedes quedar abierto y bien. Y decir, sí. Bueno, si un día aparece alguien, pues ya me plantearé si me gusta o no, si me apetece o no, pero no decir no, nunca más. ¿Sabes? También imagínate que en ese sentido tengas una familia, unos hijos, y has recibido un engaño y dices, ok, yo no voy a dejar entrar a nadie más por que no le haga daño a mi hijo. Claro. Hay que, evidentemente, cuando ha pasado eso y los hijos viven las consecuencias de esa historia, tienes que ser consciente de que tiene que pasar un tiempo para que
todo se vaya normalizando, Ok. para que ellos sanen, para que ellos se adapten. Está muy mal esas parejas, a lo mejor, o esas personas que cada 2 por 3 se enamoran y a los 2 meses ya presentan a esa pareja a sus hijos y luego dura 3 meses más, ya no ven más esa persona y sí, eso crea un trauma. O sea, nos guste Claro. aceptarlo o no, eso no es bueno. Por mucho que estén muy emocionados porque están en plena fase de enamoramiento, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a alguien que ha vivido una decepción así es que, primero, o sea, evidentemente hay que entender el dolor por el que está pasando, porque la decepción es algo que nos abre en canal y tú te preguntas con quién estaba, ¿no? ¿Con quién he estado? O sea, es humillante porque me ha engañado, porque me ha mentido, porque yo no sabía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Depende de qué situaciones. Incluso piensas qué bobo he sido o qué idiota he sido yo Claro, de no de no verlo. darme cuenta. ¿Cómo no podía Claro, haberme dado cuenta de que esa claro, persona me estaba engañando? claro. ¿No? Pero O sea, mira, para que la gente lo entienda, sí, imaginaros, además ahora se han hecho, ha hecho una serie en Netflix, puede ser de estos hombres que engañan. engañan directamente a Sí. muchísimas mujeres, incluso les sacan dinero, Mm, tal, y después piensas, lo ves por la tele en Antena 3 por la mañana sí. y dices, ¿cómo esta mujer le ha podido dar 2.000 euros a este tío? Sí, 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 Si tú sí, hubieses sí, estado ahí, sí. a lo mejor también se Sí, los hubieses sí. dado. Sí, sí. Ya suelen buscar personas Víctimas, determinadas con claro. unas características, saben cómo engañar, saben cómo seducir, saben cómo manipular y todos podemos ser susceptibles en un momento u otro, ¿eh? No pensemos. Mm. Pero al final yo lo que intento es darle la vuelta a esas situaciones. Es Vale. decir, si tú has estado con alguien y te ha decepcionado mucho, se ha acabado de manera muy dramática y demás, tienes que conectar con la idea de que tu objetivo tiene que ser celebrar. O sea, en vez de seguir viéndolo como un drama y decir nunca más, no, no, no. Celebra que te has quitado de encima ese saldo de la especie. Depende de qué haya pasado. O sea, ¿para qué quieres a alguien así? O sea, celebra que lo has visto después de, no sé, 5 años y no después de 25. Claro, claro, claro. Y celebra que esa persona, pues, en función de cada caso, pues que ya no está ahí y que tú puedes enseñarle unos valores diferentes a tus hijos. Pero si tú conectas más con la gratitud, eso te ayudará a estar mejor también con tus hijos, a abrirte otra vez al mundo y ser tú al 100%, y si incluso te podrás abrir a que aparezca otra persona en un momento determinado, sin necesidad de urgencia ni buscarlo ni nada, pero por lo menos me refiero a no cerrarte. Ujú. Cuando conectas con la rabia o con esa frustración, ¿no? De ver cómo ha sido posible, pero esos pensamientos obsesivos no nos dejan avanzar. Con la culpa. La culpa es una emoción súper negativa, Buah. que no nos aporta nada, nada. O sea, una cosa es que tú te des cuenta que has cometido un error y está bien que lo veas, pero a partir de ahí no puedes quedarte en la víctima. Tienes que decir, bueno, pues, ¿y a partir de ahora qué hago? ¿Cómo lo enmiendo? ¿Cómo hago para no volver a repetir otra vez lo mismo? ¿Cómo hago para crecer y aprender de esa historia? Pero quedarte en la culpa, ¿Y cómo lo haces? pues dándote cuenta de que estás haciendo eso y tomando responsabilidad. Es preguntándote, ¿qué puedo hacer a partir de aquí? Ok. ¿Cómo puedo aprender? ¿Qué me ha intentado enseñar la vida? ¿Qué me ha enseñado la vida con esta experiencia? Esta pregunta yo creo que nos aporta mucha luz. ¿Qué tengo que aprender? Pues que hay personas que a veces no son lo que parecen, o que hay personas, porque yo creo O que... incluso la culpa que puedes tener tú al haber hecho algo malo o Ujú, al haber hecho claro. algo, ¿no? Es Sí, sí, decir, sí, sí, puede ser tú que te has he tenido un equivocado. error. Es decir, Sí, la pero lo gente... mismo, o sea, tú tienes que conectar con tu inocencia, Mm, porque todos nos podemos equivocar claro. y hay personas que a lo mejor han cometido una infidelidad, que no han podido controlar ese impulso, ese deseo y se han cargado su relación después y la han perdido esa persona, pero Porque bueno, esa pregunta de decir, alguien que ha cometido una infidelidad se encuentra en un pozo ujú, porque tal, y sí, dice, ¿lo cuento? ¿Lo cuento o no lo cuento? ujú, claro. ¿Cuál es esa, ¿no? Es decir, Esa es una gran pregunta también. Claro. porque yo, sinceramente, pienso, si mi pareja, tengo una vida fantástica, Sí. estoy tal, pareja, pues en algún momento sucede, pero me lo dice, me está jodiendo la vida también. Es decir, Totalmente. a lo Sí, sí, mejor sí, no me sí. lo digas Sí, sí. Y y hay es, parejas que preferirían no haberlo sabido porque depende, o sea, si es no una cosa que sé. ha sido, depende de la envergadura que haya tenido eso para ¿Pero hay ti. envergaduras o es lo mismo? O sea, todo es infidelidad, pero cuando tú quedas, por ejemplo, una cosa es cometer una infidelidad una vez Ujú.
Y no digo que una sea menos que tengamos que perdonar que o no, ya. eso va con cada uno, pero es diferente cometer una infidelidad una vez con X o tener una relación paralela con otra persona. Hombre, claro. ¿Sabes? O sea, eso que lo viven muchas personas, es como ese día que yo estaba mal, que me dijiste que tenías trabajo, ¿no? Estabas con esa persona. Y la otra vez, cuando yo estuve en tal sitio, tal, empiezas a atar cabos y eso es absolutamente demoledor. Eso sí, eso es insalvable, yo creo. Claro, yo creo que eso es insalvable, aunque hay personas que deciden seguir ahí Bueno, por sí, su sí. estatus, por su nivel económico, lo que sea, que no les interesa, es su decisión. Pero luego cuando es una infidelidad puntual o cuando es algo que no trasciende, que esa persona que comete la infidelidad no tiene ninguna intención de seguir con esa persona y tampoco se trata de un perfil de estos que son infieles por naturaleza, que siempre son infieles con todas sus parejas constantemente, si no es el caso, se tiene que intentar hacer un proceso para entender qué le ha pasado, por qué le ha pasado eso, siendo consciente de las consecuencias que puede tener para su relación y luego preguntarse si es bueno compartirlo o no, porque si no trasciende más allá y lo trabaja y lo tiene claro, a lo mejor te vas a romper tu relación, vas a hacer mucho daño a tu pareja y igual tú ya has hecho ese aprendizaje y si la otra persona no lo sabe, se puede seguir. Con esto no estoy promoviendo el que no se cuenten las cosas, ni muchísimo menos. No, estás viendo un punto de vista constructivo desde una situación, además, como profesional. Es decir, pero va con cada uno. Después hay personas que por sus valores dicen, no, es que yo no puedo vivir con esto y lo tengo que contar. O que a lo mejor es un germen de algo que ya denota que no estoy bien con lo que tengo. A veces puede ser. O pues mira, pues... Pero fíjate que no siempre que hay infidelidades es porque te falta algo en tu relación, que eso es algo que tiende a decirse muchas veces, ¿no? Eso es que algo te falta. Yo he visto pacientes que están perfectamente bien con sus parejas, pero que conocen a alguien, me acuerdo de un chico hace un tiempo que estaba muy bien, tenía una hija, amaba a su mujer, las relaciones sexuales funcionaban perfectamente, pero tenía una clienta, él, que le sedujo y él es como que perdió el norte y era una cosa obsesiva y no la podía evitar, ¿no? Y vino a pedirme ayuda y me dijo, Silvia, ayúdame, mi mujer no sabe nada, pero sácame de aquí porque es que yo no puedo y no quiero continuar con esto, pero es que no soy capaz de cortarlo. O sea, su angustia, que no todo el mundo lo va a poder entender, pero su angustia era real y yo veía que él quería a su pareja. O sea, que a veces hay una parte química, física, que nos puede, ¿no? Incluso, y hay maneras de solucionar eso y lo solucionamos en su momento, pero que no siempre tiene que ser porque te falta algo. Suele ser así, suele ser porque te falta algo, pero no siempre es así. Silvia, para terminar esta charla, siempre me gusta cuando estoy con gente profesional, con psicólogos, psiquiatras, médicos, hablar de algo que puede ser también una de las pandemias del siglo en el que vivimos, mucha gente y el consumo que tiene con el porno, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú eso, desde un punto de vista psicológico? Bueno, yo creo que hace bastante daño, sobre todo porque cada vez los jóvenes acceden antes a todo este material y porque... Hemos visto en el podcast que, según estudios recientes, a partir de los 8 años pueden tener es una locura. Es una locura. Y aparte se muestran unas imágenes y se muestra el sexo de una manera que no es real, claro, y que ellos como que van incorporando que eso es lo normal y que eso es lo que se vive en las relaciones de pareja y cómo se vive la sexualidad, y es pues con un sometimiento y con un abuso e incluso con maltrato roles, muchas veces. Con unos físicos, con muchas cosas que están totalmente fuera de lo normal y que no son reales. Entonces, es como al final están recibiendo eso como una forma de educación. Es educacional, aprenden de eso, lo van archivando, lo van normalizando y luego cuando tienen relaciones pues buscan eso también o sienten que si les ocurre eso es lo normal. Y yo creo que hay que hacer un trabajo con este tema porque da bastante miedo. Ya con el tema de las pantallas ya sabemos que ya tenemos suficiente, pero encima si concretamos y nos vamos a ese terreno, es bastante peligroso, sin duda. Silvia, es un placer hablar contigo. Qué bien, lo mismo te digo. Estaría horas y horas y horas, pero sé que tienes un ave para irte. Estamos en Barcelona y tienes que irte, pero me gustaría hacer una segunda charla. Me encantaría. En el momento en el que puedas estar aquí o yo esté o coincidamos, pero creo que es fantástico poder hablar de relaciones, hacerlo desde el punto de vista que tú tienes, desde un punto de vista también tan claro y dando soluciones a cosas muy tangibles que todo el mundo se puede ver. Totalmente. Porque todo el mundo en algún momento de su vida ha podido
disfrutar mucho o sufrir mucho por las relaciones, Sí. ¿verdad? Al final a todos nos pasan las mismas cosas y cuando uno vive algo siente que solo le pasa a él porque no hay esa tendencia a compartir esos temas. ¿Verdad? Y yo creo que cuando se divulga y se escucha sobre ello es como te quitas un peso de encima, ¿no? Y si hemos podido aportar un poquito de luz a algunas personas, pues yo ya me doy por satisfecha. Seguro que sí. Un placer, Silvia. Gracias, por Uri, estar igualmente. aquí. Silvia Congost. Gracias. Gracias.